Vamos a tener tiempo de hacerle muchas preguntas al doctor Rossi. Sus afirmaciones se discutirán. Yo quisiera hacer, antes de pasar a presentar a nuestro siguiente expositor, que hará parte de un panel en el que vamos a hacer preguntas varias, antes de pasar a eso, hice la tarea, me imaginé todo lo que iba a decir el doctor Rossi, conozco las afirmaciones del doctor Rossi, y hice la tarea de poner en diapositivas una campaña que hace unos años hizo el INVIMA para reducir los mitos, para tratar de neutralizar estas campañas antigenéricos a través de una campaña activa de eliminar los mitos o superar los mitos asociados a los problemas de calidad de los genéricos. A mi juicio, insuficientemente divulgada, porque cogió mito por mito y explicaba por qué no era cierto. Este tipo de campañas son hechas por la Agencia Sanitaria norteamericana, francesa, europea, española, en la idea de cumplir un rol también de educación ciudadana y evitar neutralizar, equilibrar un poco estas campañas antigenéricos que se han hecho. Este mito 1 es el del mercado tan fuerte y es: ¿los genéricos cuestan menos porque son inferiores en calidad a los de marca? No. El principio de la existencia de una autoridad sanitaria justamente es garantizar que esto es igual y que con tranquilidad tomemos una decisión racional en la compra de medicamentos. La racionalidad no impera en la compra. Hace muy poco Sergio Silva, un periodista especializado en temas de salud y medicamentos que nos va a hablar ahora, en El Espectador, escribe mucho. En esta cátedra también tratamos de hacer posicionamiento de líderes de opinión y de personas expertas en estos temas. Necesitamos más periodistas que se formen en esto y que divulguen información. Sergio hizo un análisis sobre la compra del acetaminofén y cuáles eran las preferencias de compra de los ciudadanos en Colombia. Y sí, compramos el más caro. Compramos más Dolex que acetaminofén genérico. El precio no es el determinante de la diferencia de calidad. El siguiente mito es: ¿los genéricos son seguros? O sea, nos dicen, no, tiene más efectos adversos, por eso será que valen menos. El INVIMA dice, no, eso es un mito. La siguiente, por favor. ¿Los genéricos tienen más bajos estándares de calidad? El INVIMA coge una varita y dice, este es más bajo estándar que otro. Mito, la verdad es que eso no es así y que tienen establecidos los mismos estándares. Que no repitan ciertos ensayos clínicos no quiere decir que cambie el estándar, quiere decir que se puede utilizar el estudio de base anterior como un soporte de la prueba clínica y que en términos de calidad son exactamente los mismos. La siguiente, por favor. ¿Los genéricos tardan más para percibir su efecto? Mito, ¿verdad? El INVIMA dice, ¿por qué no? Porque tienen y cumplen los estándares y ya vamos a mirar. Siguiente. Y creo que hasta ahí son los mitos que había trabajado el INVIMA. Esa campaña sigue en la página web y sería interesante que la divulguemos y que la utilicemos como parte de una tarea ciudadana también de educar. Dicho esto, no creo que, por lo menos no hasta ahora con esta información de esta tarde, resolvamos las dudas y las preocupaciones que la ciudadanía puede tener sobre el INVIMA. Y durante cuatro cursos, 4 tardes de los miércoles, hemos venido hablando del papel de las agencias sanitarias, que empezaron en la década de los 60, 70, y que ahora, digamos, nadie dudaría de la necesidad de que existan las agencias sanitarias. Nuestra agencia sanitaria es el INVIMA. El director del INVIMA está con nosotros, Julio César Aldana. Julio César Aldana es médico, es radiólogo, tiene un máster en gerencia de sistemas de salud, ya fue director del INVIMA y tiene cosas interesantes que contar sobre su gestión anterior, y también está al frente del reto nuevo de la agencia sanitaria en un momento político y en un momento de mercado también muy diferente al que te tocó hace algunos años. Para nosotros es un placer en cada grupo de temas que vamos tocando, los llamamos módulos, cerrar cada tema con
la presencia de las entidades gubernamentales, cómo aterrizar los debates, los conceptos, la historia, los casos que vimos durante las 4 clases en la vida real de un decisor. Y eso es lo que queremos escuchar a Julio aquí. Bienvenido a la Universidad Nacional, y al final vamos a tener preguntas para hacerle también con seguridad. Bueno, muy buenas tardes. Cuando venía ahorita camino acá a la Universidad Nacional, al auditorio, gracias, pensaba, estoy un poco intimidado, porque es que me voy a subir a un auditorio donde ya habló el exministro Alejandro Gaviria, habló Carolina Gómez, habló Tatiana Andia, y habló esa gran amiga que yo tengo que se llama Claudia Vaca, y venía como un poco intimidado. Son personas de una gran solvencia académica, de una gran solvencia intelectual, y uno no puede abstraerse de sentir ese temor. Pero encima me tocó suceder ahora en el uso de la palabra al doctor Francisco Rossi, la tapa. Quiero darles un saludo con mucho cariño a la universidad. Yo tengo una tendencia, 2 tendencias. Mi amiga Claudia decía que yo debía tener un Edipo no resuelto porque me gusta mucho trabajar en el INVIMA con mujeres. Y tengo otra tendencia que sí la tengo identificada y debe ser por las carencias que tengo en materia académica, que es esa tendencia por la academia. A mí me gusta venir a las universidades. Esta mañana estuve en la Universidad de los Andes con el Grupo de Sabios Colombia 2019 hablando sobre biodiversidad. Y esta tarde me siento muy contento, muy honrado de que me hayan invitado a este escenario, a esta cátedra. Les doy un saludo con mucho aprecio, con mucho respeto de parte del INVIMA. Quiero saludar a Adriana, mi compañera del Instituto de las Tecnologías, y a Sergio, ese gran amigo, ese gran comunicador, que ahora tuve la oportunidad de saludarlo cuando llegué, persona que está muy interesada en todos estos temas de salud pública. Y yo quiero empezar por mostrarles esta casita, porque, como decía Claudia, yo tengo el honor de llegar por segunda vez al INVIMA, gracias a la generosidad del señor presidente de la República y del señor ministro, del doctor Juan Pablo Uribe. Y esa casita hace parte del plan estratégico que nosotros tenemos en la agencia sanitaria nuestra, en INVIMA, para nuestra administración. Miren que tiene una base que es algo que se llama transformación digital. ¿Por qué? Porque con el estado del arte que hay hoy en la informática moderna, no concebimos nosotros una institución, una agencia sanitaria como INVIMA, que todavía esté tramitando manualmente sus cosas. Entonces tenemos un interés nosotros grandísimo en hacer una transformación digital de esa institución, que muy seguramente no va a ser fácil, porque tiene que tocar temas de la tecnología, temas de procesos, temas de personas, y hay veces que sacar a las personas de esa zona de confort es difícil, pero no imposible. Y ese es un propósito que tenemos y que es indeclinable, como otro que les voy a mencionar más adelante. Y esa gestión que nosotros nos proponemos en la institución está basada en 3 pilares muy importantes: la transparencia, la eficacia, que tiene que ver con los tiempos de respuesta de esa agencia, y el estatus sanitario, que incide en el reconocimiento de la entidad. Y todo con un techo muy importante, con un propósito también indeclinable, que es nuestro propósito en salud pública. La naturaleza del INVIMA es cuidar la salud pública de los colombianos. La naturaleza del INVIMA no es propender por el emprendimiento, por la empresa privada, aunque no por eso podemos dejar de ser amigables con ellos. Muchas veces los intereses sanitarios pueden conciliarse con algunos intereses empresariales y con algunos intereses comerciales cuando estos últimos son legítimos. Entonces, quería presentarles en principio esa casita, porque esa casita es como que el pilar de lo que nosotros queremos construir en esta administración en el INVIMA, no sin antes mencionar, y lo digo de manera genuina, yo no lo digo por discurso. Hay unos logros grandísimos por parte de las personas que me precedieron en la dirección del INVIMA. INVIMA ha crecido mucho, tiene mucho reconocimiento, y esos logros nosotros llegamos a defenderlos.
pero muy seguramente, como sucede en todos los espacios de la vida, como sucede en la familia, como sucede en la universidad, como sucede en el trabajo, habrá muchos espacios en los que nosotros podemos trabajar. Y hay un espacio muy importante, que yo se lo decía a Sergio alguna vez que conversé con él, que me hizo una entrevista, y me cogió a quemarropas y me dice: director, dígame cuál es el propósito más importante que usted tiene en la institución. Y hoy yo lo comparto con muchas personas que me acompañan y que son académicas. Y ese propósito es la confianza ciudadana, el prestigio de la institución. Es muy difícil concebir una agencia sanitaria que no tenga ese prestigio, porque es que una agencia sanitaria que tenga prestigio, que tenga reconocimiento del ciudadano, es una agencia que puede ayudar con todas estas distorsiones de las cuales hablaba magistralmente mi amigo Francisco Rossi, el doctor Francisco Rossi, que me precedió en el uso de la palabra. Entonces, ese propósito tiene que ser un propósito de todos, pero no solamente de la agencia sanitaria, tiene que ser un propósito de la academia, porque la academia nos tiene que acompañar a nosotros en eso. Muchos ciudadanos a veces no conocen que el INVIMA existe. Muchos médicos no saben lo que hace el INVIMA. Y peor aún, lo tengo que reconocer, muchos ciudadanos y muchos médicos desconfían de lo que hace el INVIMA. De tal manera que nosotros tenemos que comenzar a promocionar, en el buen sentido de la palabra, de mejor manera lo que hace el INVIMA. Y yo quiero empezar por dos cositas que son bien importantes. La historia de las agencias sanitarias en Latinoamérica comienza por allá en los años 90 tal vez, y fue Brasil y Colombia quienes dieron el primer paso en ese sentido. Colombia ha hecho un recorrido muy importante. Colombia hoy es una agencia de reconocimiento regional, y no es fácil ser una agencia de referencia regional, porque cuando una agencia como el INVIMA es catalogada así, quiere decir que inspectores también muy calificados de una red que nosotros denominamos Red PARF, que es una red panamericana a instancias de la Organización Mundial de la Salud, llegó a vigilar esa agencia y miró en esa agencia que todos los procesos, que todas las prácticas regulatorias que tiene sean prácticas de excelente calidad, de altísimos estándares. Entonces es muy importante que Colombia sepa que Colombia tiene ese reconocimiento a nivel internacional, a nivel regional. ¿Por qué nosotros no podemos lograr que Colombia tenga ese reconocimiento también a nivel nacional, con nuestros ciudadanos, que son nuestra razón de ser? Ese es un tema que no es menor y en el cual nosotros estamos empeñados en trabajar muchísimo, muchísimo. Muchas veces, cuando uno aborda los temas de medicamentos, ya lo vimos, comienzan a diferenciar entre el medicamento genérico y el medicamento innovador. Y ahí nacen unas estrategias de mercadeo y muchas veces eso lleva a desinformaciones que también tocan de manera negativa a la agencia sanitaria. Pues yo quiero de alguna manera apegarme en cierto sentido a las palabras del doctor Francisco Rossi. INVIMA no tiene dos estándares. INVIMA no tiene un estándar para medir la calidad, que entre otras cosas es una sola, no existe la buena calidad o la mala calidad, la calidad es la calidad. INVIMA no tiene un estándar para medir los productos que vienen de la industria multinacional o los innovadores, y no tiene otros estándares para medir los productos que vienen de la industria nacional o que son productos genéricos, que entre otras cosas, hablando de genéricos, hay algo que quiero mencionar en este auditorio también. Las personas creen que los genéricos no tienen marcas y resulta que sí, que hay genéricos con marcas. Y las personas creen que las industrias multinacionales no producen genéricos. Y mentira, las industrias multinacionales también producen genéricos. Y las personas creen muchas veces que los productos genéricos son más baratos que los productos innovadores. Y no, hay productos genéricos que se encuentran en el mercado y son más costosos que los productos innovadores. Entonces, INVIMA no tiene un estándar o no tiene un rasero, para hablar coloquialmente, para medir los productos genéricos, y no tiene un rasero para medir o para evaluar el ingreso al mercado de los productos de innovadores o de la industria multinacional. Es un solo rasero.
De hecho, quiero decir en este auditorio también que hace aproximadamente 15 años, a instancias de la Universidad Nacional, a instancias de una persona que me colaboró a mí en ese momento muchísimo, que me ayudó muchísimo, que me enseñó cantidades, que es Claudia Vaca, que está aquí, que es mi amiga, nosotros instauramos un programa en Colombia que se llama Demuestra la Calidad. Y ese programa apalancado en la academia, porque estaba apalancado en las 4 facultades de Química y Farmacia o en las 5 facultades de Química y Farmacia que existían en ese momento, ojalá la memoria no me falle, la facultad de la Universidad del Atlántico, la facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Cartagena, la facultad de la Universidad de Antioquia, por supuesto la Universidad Nacional y la Universidad del Valle, si no me equivoco. Fueron quienes apalancaron, fueron el soporte académico de ese proyecto. Pues escuchen estos resultados. De todas esas muestras, que fueron aproximadamente 3.600, solamente 13.4 en la primera fase fueron declaradas no conformes. Que cuando en la segunda fase se analizaron con la muestra de retención que tenía el fabricante, las no conformidades bajaron al 5.2%. Y posteriormente, cuando fueron comparadas, cuando fueron confrontadas con la muestra de retención que tenía el INVIMA, bajaron a 3.5%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente 2/3 partes de esas muestras, su problema de no conformidad se centraba en el almacenamiento y en el transporte. Y 1/3 parte solamente en el fabricante. Muestras que fueron retenidas, muestras que fueron fabricantes que fueron sancionados. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos tan mal. Cuando uno analiza esas cifras, uno ve que esto no está tan mal en el país, que el tema de la calidad, y ahí se analizaron y se utilizó una metodología donde se analizaban los productos de la industria multinacional, los productos innovadores y los productos genéricos. Doctor Rossi, yo escuché muy atentamente su charla. Para mayor información, los productos más analizados dentro de ese plan de demuestra la calidad fueron los antibióticos. Me sorprende a mí toda la información que usted dio hoy aquí en su exposición. De tal manera que Colombia no ha sido ligero en el análisis de esa calidad de los productos que le están llegando a los consumidores. Y hay un segundo tema que tiene que ver con las autonomías y con la regulación en sí de las agencias sanitarias. El mercado nacional, ustedes me corrigen porque ustedes conocen esas cifras mejor que yo. El mercado nacional, creo que un 65% de las unidades son vendidas por la industria nacional, por productos genéricos. Sin embargo, el costo es a la inversa. Más del 60% del costo de los medicamentos en nuestro sistema son de los productos innovadores. Hoy en Colombia nosotros estamos viviendo una realidad y un hecho que es de mucho debate en el país, y es la norma sobre biosimilares. Sergio también me preguntó a mí en alguna ocasión, yo tengo una muy buena memoria, Sergio, me preguntó, ¿usted qué opina de ese decreto de biosimilares? Y le contesté así, literalmente, me parece una norma sensata. Y hoy quiero repetirlo en este auditorio. Yo creo que la norma que hay sobre biosimilares en Colombia es una norma sensata. Esto me lo enseñó Carolina. 5 productos de origen biotecnológico, monopolios en el mercado, se llevaron 400.000 millones del sistema en el año 2018. Hoy afortunadamente, y lo digo también sin ambajes, sin temor, hoy afortunadamente esos 5 productos tienen 16 biosimilares esperando a ver cómo entran al mercado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Queridos estudiantes y queridos amigos, que está demostrado dentro de esa política, que también lo tengo que decir con mucho orgullo. Colombia tiene hoy una política farmacéutica basada en 3 pilares que son la calidad, el acceso y el uso racional.
yo les quiero decir a ustedes que con Claudia y con Luis Guillermo Restrepo, con Pacho y con mucha gente, nosotros entre el año 2002 y el año 2006 trabajamos muchísimo. Esa norma ha debido salir en esa época. Trabajamos muchísimo para que Colombia tuviera esa política farmacéutica. Entonces, en esa política farmacéutica, además de la calidad que ya me he referido a ella, que es una sola, y que el INVIMA tiene un solo rasero para medirla, existe un tema que es el acceso, que no es un tema menor. Cada vez que un competidor sale al mercado, hay estudios, me corrigen ustedes también porque ustedes tienen esas cifras más frescas que yo, hay estudios que demuestran ahorros que van desde el 30, del 40% hasta el 80%. Entonces, para un sistema de salud como el colombiano, donde más del 50% del sistema es un sistema de subsidio, un sistema que fue creado para que solamente una cuarta parte de la población asegurada fuera subsidiada, es un sistema con problemas. Un sistema de salud en donde existe una población envejeciendo es un sistema con problemas financieros. Un sistema de salud donde existe una presión tecnológica sobre el sistema para que sea financiada por el sistema, valga la redundancia, es un sistema que tiene problemas financieros. Y no hablemos de los regímenes especiales, cuestan 2.5 billones de pesos. ¿Cuánto cuestan los recobros en el sistema? ¿Quién recobra? Entonces, yo lo tengo que decir aquí sin ningún ambaje. Qué bueno que en Colombia hoy, a la luz de esa norma, a la luz de la norma de los biosimilares, puedan existir 16 competidores que vayan a entrar al mercado. Pero les tengo una noticia muy buena, a ellos y al país. Como representantes del INVIMA, nosotros nos vamos a torcer el lomo para que esos biosimilares que entren al país entren con unos estándares de calidad que no generen ninguna duda. Lo he dicho también en varios escenarios. Es muy grave que un colombiano no acceda a un producto farmacéutico por el alto costo, pero me parece también muy grave que ese producto al cual accede no cumpla con los estándares de calidad. Entonces, al INVIMA, a la agencia sanitaria, a esa agencia sanitaria que tiene ese reconocimiento internacional, que es una agencia de referencia, que es una agencia que constantemente está midiendo la calidad mediante programas serios. Esa agencia que tiene un recurso humano que es similar a las personas que me precedieron en el uso de la palabra aquí en la cátedra cuando que los mencioné. Uno va al INVIMA y uno va a la estantería donde están las carpetas del recurso humano del INVIMA y agarra una carpeta, y cualquier carpeta que uno agarre de ese es un muchacho por supuesto con especializaciones, con 2 maestrías, etcétera, etcétera. Un recurso humano valioso, competente, comprometido y algo muy importante, con una curva de conocimiento. Son personas que tienen 8, 9, 10 años de estar en estas tareas de la regulación sanitaria. Entonces, yo creo que, queridos amigos, este espacio que quiero agradecer nuevamente a la universidad, que quiero agradecer a la cátedra, ojalá yo pueda aprovecharlo para poner un granito de arena y dejar 2 mensajes muy claros. Nosotros queremos que el INVIMA sea una entidad prestigiosa, una entidad reconocida, que genere confianza en el ciudadano. Para eso estamos trabajando. ¿Con defectos? ¿Con problemas? Sí, pero con toda la intención de corregirlos. ¿Qué agencia sanitaria no tiene problemas? Estudien los problemas que tiene la FDA, estudien los problemas que tiene la EMA. Las agencias sanitarias son entidades muy complejas. Pero nosotros queremos hacer del INVIMA una entidad sanitaria seria, transparente, eficiente, que garantice el estatus sanitario del país, que garantice reconocimiento no solamente a nivel internacional, sino que genere confianza ciudadana. Y segundo, vamos a seguir luchando para que la política farmacéutica nacional
no solamente en el tema de calidad, sino en el tema también de uso racional, que es un tema muy importante, y en el tema de acceso sea una política exitosa. Muchas gracias nuevamente por la invitación.